Muchas gracias por estar aquí. Nuevamente les damos la bienvenida a este webinar que es parte de la serie Venezuela, Elementos para comprender el país, organizada por Alianza Américas y Alerta Venezuela. Contamos con interpretación simultánea al inglés. Siéntanse libres de enviar sus preguntas tanto en español como en inglés para participar activamente de esta conversación. Mientras que en el primer capítulo de esta serie trazamos el recorrido político desde el pacto de Punto Fijo hasta la era de Maduro, este segundo capítulo profundiza en la dimensión económica de esa misma historia, mostrando cómo las decisiones políticas tuvieron consecuencias materiales devastadoras. Y es aquí donde abordamos la pregunta que está en el centro de la crisis del país y también en la opinión pública, y es ¿a dónde fue la riqueza petrolera? El economista Francisco Rodríguez, uno de los analistas más rigurosos de la economía venezolana a nivel internacional, ofrecerá un análisis que va más allá de las explicaciones simplistas para examinar las decisiones de política económica, las dinámicas de poder y los factores externos que convirtieron a uno de los países más prósperos de América Latina en un escenario de la mayor contracción económica registrada fuera de un conflicto bélico. Gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Jesse, por la invitación. Un gusto estar aquí y tener esta oportunidad de conversar contigo y con quienes nos acompañan. Gracias. Tengo el gusto de presentarlo como investigador senior del Centro de Investigación en Economía y Política y profesor e investigador de la Escuela Corbel de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver. Originario de Venezuela, es también el fundador de Oil for Venezuela, una organización sin ánimo de lucro dedicada a encontrar soluciones a la crisis humanitaria de ese país. Tiene una maestría y un doctorado en economía de la Universidad de Harvard y una licenciatura en economía de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Ha ocupado posiciones clave en la intersección entre la academia, la política pública y el sector financiero, además de ser un referente para medios internacionales. Francisco, usted fue asesor económico de la Asamblea Nacional en Venezuela durante los primeros años del chavismo, de 2000 a 2004 y más tarde economista jefe de Bank of America. ¿Cómo cambió su mirada sobre la economía venezolana al haberla visto tanto desde dentro como desde fuera? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante. Muchísimas gracias de nuevo, Jesse, por esta invitación. Tal vez la pregunta que yo me haría es cómo evolucionó mi visión de Venezuela a través de esos dos hitos de los que tú hablas, pero también ha habido otros. De hecho, yo comienzo a hacer investigación sobre Venezuela. Bueno, yo creo que yo comienzo a hacer investigación sobre Venezuela desde que estaba en el colegio, pues desde que me comenzó a interesar mi país y comencé a escribir sobre mi país. Ciertamente cuando hice mi doctorado en Harvard, trabajé varios papers sobre Venezuela. Y después ocupé posiciones académicas en la Universidad de Maryland, en Wesleyan, en la Universidad de Notre Dame y más reciente en la Universidad de Denver. Y también en ese proceso trabajé en instituciones bancarias, tales como Bank of America, y también en instituciones internacionales, en particular como jefe de investigación de la Oficina del Informe de Desarrollo Humano Global en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, o sea, ¿cómo fue evolucionando mi visión sobre Venezuela? Bueno, y cómo fue evolucionando el país. El país fue cambiando mucho durante todo ese periodo. Cuando a mí me nombran en la Asamblea Nacional, yo entro, a pesar de que señalaste que fue a principios del tiempo del chavismo en el poder, algo muy interesante sobre cómo yo entré, que es que la posición que yo ocupé en ese momento, que era formalmente se llamaba jefe de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, era una posición que se tenía que nombrar por consenso, o para ser más precisos, se necesitaba una mayoría de dos terceras partes de los diputados. Y esa mayoría el gobierno no la tenía. Entonces ellos tuvieron que conseguir un candidato de consenso con la oposición. Y de hecho yo fui electo por unanimidad de la Asamblea, o sea, con el apoyo de todos los partidos de oposición, incluido en ese momento Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia. Y bueno, y lo que me tocó fue ver un país que
en el cual nosotros hicimos todo lo posible por asesorar a la Asamblea Nacional y a los legisladores en igualdad de condiciones para que desarrollasen sus proyectos de ley. En particular, lo que hacíamos eran, o sea, nosotros preparábamos los informes de impacto económico y financiero de los proyectos de ley que los diputados podían consignar. Y trabajábamos con diputados del oficialismo, con diputados de la oposición. También me tocó un momento muy convulsionado en la política venezolana. Ese fue el momento en el que efectivamente, bueno, estuvo el golpe de abril de 2002, estuvo el paro petrolero de 2002 y 2003, después estuvo el referéndum revocatorio del 2004, y ese es un momento en que se comienza a gestar un conflicto político venezolano, que es un conflicto que en su primera iteración se centra sobre el control de la industria petrolera. En realidad, digamos, tú tenías, por supuesto, tenías todo un trasfondo de razones por las cuales los distintos sectores se estaban organizando y una oposición que le tenía mucho temor al autoritarismo de Chávez, un chavismo que pensaba nosotros ganamos las elecciones y tenemos derecho a gobernar el país, y aquí la oposición está tratando de trancar la voluntad de los venezolanos. Pero ese episodio se centró mucho en control de la industria petrolera. De ahí estuvo, bueno, de hecho lo que precipita el 11 de abril es el despido de los gerentes petroleros por parte de Chávez y después se da el paro petrolero y ahí comenzamos a ver una modalidad de hacer política que se centra en la lucha, no solo en la lucha por convencer a los votantes, por ganar elecciones, sino también en la lucha por el control de la industria petrolera. Eso después, en realidad, y digamos que ese fue mi primer encontronazo con la realidad, entender que aquí había una dinámica política que estaba afectando la dinámica económica, que si nosotros tratamos de entender a Venezuela, lo que estaba pasando en Venezuela, teníamos que entender este conflicto político. Después, a lo largo del tiempo, en particular, tú mencionaste cuando me tocó estar en Bank of America, a mí me tocó evaluar el país desde el punto de vista de los mercados financieros internacionales, evaluar las probabilidades de que el país entrase en cesación de pagos, evaluar los riesgos macroeconómicos y políticos del país. Y ese es un momento en que también el conflicto político vuelve a ser muy relevante y vuelve a centrarse de nuevo en el tema petrolero, desembocando de hecho en lo que fueron las sanciones financieras de 2017 y las sanciones petroleras de 2019. Entonces el país que yo comencé a ver fue un país que tenía un tipo de conflicto político distinto del que se había visto antes en Venezuela y del que se ve en muchos otros países. Y eso fue lo que yo terminé caracterizando en mi libro sobre el colapso de Venezuela, que por aquí tengo una copia para mostrárselos, de Colapso de Venezuela, Política de Tierra Arrasada y Declive Económico de 2012 a 2020. Y justamente lo que yo hago en ese libro es pensar en una teoría de economía política que incorpora estos incentivos de los actores políticos, por decir, vamos a tratar de tomar control de la economía, o vamos a tratar de impedir que nuestros adversarios tengan control de la economía. Y eso es lo que se manifiesta en el fenómeno que llamo política de tierra arrasada, que es cuando los actores políticos comienzan a jugar con estrategias que generan externalidades negativas significativas sobre el resto de la sociedad. Gracias primero por complementar su perfil. Ha sido de verdad un desafío simplificar en unos minutos para nosotros esa biografía que es tan amplia y que tiene que ver específicamente con lo que nos ha contado. Eh, Hay aquí también un tema que comentamos justo al iniciar, antes del webinar, es las narrativas, ¿no? Esta narrativa de Venezuela tienen las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Y algo que usted acaba de mencionar en la dinámica, cómo la dinámica política afectó la dinámica económica y por lo tanto un impacto social, ¿no? Ujú. ¿Cómo se ha distribuido históricamente esa riqueza petrolera y por qué no se produjo o se tradujo, perdón,
en bienestar sostenible para la mayoría de la población del país. Sí, bueno, esa es una excelente pregunta, es una pregunta a la que yo le he dedicado una buena parte de mi carrera de investigación. Lamentablemente, como muchos temas de investigación económica, académica, yo creo que el progreso que los economistas hacemos en tratar de comprender las causas fundamentales, muchas veces o sea, tenemos instrumentos limitados para llegar a conclusiones firmes, en parte porque nosotros analizamos fenómenos sociales donde lo que uno puede hacer es elaborar, digamos, historias y explicaciones coherentes. Lo que en cierto sentido hacemos es como una historia comentada, pero no tenemos a veces la capacidad de otorgar pruebas como se pueden otorgar en las ciencias naturales, de que cierta hipótesis es cierta o no. O en otras palabras, tal vez lo que diría es que, digamos, sobre estos temas, y voy a ir directo a tu pregunta, pero sobre estos temas sigue existiendo mucho debate y sigue existiendo lo que entiendo que en una sesión previa Miguel Tinker Salas describió justamente como narrativas en torno al rol que juega el petróleo. Fíjate, ¿qué es lo que pasó con Venezuela? O sea, Venezuela es un país que llegó a ser un país muy rico. Y llegó a ser, de hecho, uno de los 25 países más ricos del mundo. Venezuela llegó a tener un ingreso per cápita mayor al de los países de Europa del Sur. De hecho, en los años 70 el ingreso per cápita de Venezuela era un 10% menos que el ingreso per cápita de Reino Unido. Ahora, sin embargo, eso no se logró convertir en desarrollo estable. Entre otras razones porque ese, ese ingreso per cápita era la manifestación de una riqueza petrolera. Venezuela producía aproximadamente 3 millones de barriles de petróleo a precios que en términos reales no son tan distintos de los que hemos tenido en algunos años recientes. Venezuela tenía una población de 8 millones de habitantes, y eso generaba una renta que permitía financiar buenas condiciones de vida. En cierto sentido, como que, o sea, no yendo a un extremo tan alto, pero por ejemplo, como que nos preguntemos hoy en día, bueno, Arabia Saudita, ¿es un país rico? Sí, es un país rico, la gente tiene condiciones de vida muy buenas ahí, pero la tienen porque están beneficiándose de una enorme riqueza petrolera. En Venezuela siempre hubo la idea, que curiosamente fue un consenso incluso de nuestra clase política, de que el país tenía que sembrar el petróleo. Fíjate que esa idea de sembrar el petróleo es una idea que la comparten los gobiernos de Acción Democrática, de COPEI, pero también la comparte la oposición a esos gobiernos, tanto la oposición de derecha como por ejemplo Arturo Uslar Pietre, como la oposición de izquierda, el, del movimiento del socialismo y otros partidos más a la izquierda, todos ellos estaban de acuerdo con que había que sembrar el petróleo. Entonces, fíjate que tuvimos un consenso en cuarto, o sea, no era que estábamos en desacuerdo, pero sin embargo no lo logramos hacer. ¿El por qué? Bueno, porque yo te diría que porque no supimos, pero porque no es fácil tampoco, ¿no? La metáfora sugiere que lo único que tienes que hacer es sembrarlo para que crezca. Pero tú no puedes regar petróleo y tal vez es lo más importante, tú no puedes regar dinero de petróleo y pensar que eso automáticamente se va a convertir en el desarrollo de otras industrias que te van a permitir tener una base productiva cuando ya no tengas el petróleo. Bueno, ¿cómo se hace? Tú puedes decir, bueno, pero sí, pero puedes invertir en infraestructura, puedes invertir en educación, puedes invertir en salud. Y Venezuela hizo mucho de eso durante los años 50, 60, 70, 80. Pero sin embargo, la economía, eso no hizo la economía menos dependiente del petróleo. Eso hizo la economía, una economía que tenía altos niveles de educación, altos niveles de salud y buena infraestructura, pero una economía petrolera. Entonces, ahí hay un tema que ocurre
que digamos, quienes hemos estudiado este tema, digamos, se ha desarrollado un nombre, se llama enfermedad holandesa. Y yo justamente en mi libro tengo un capítulo que le dedico a eso, donde digo, bueno, este fenómeno fue identificado por pensadores como el economista venezolano Alberto Adriani muchos años antes de que los economistas holandeses lo pudiesen identificar. Entonces, más bien se debería decir que Holanda llegó en algún momento a tener la enfermedad venezolana. Pero hay un fenómeno que es un fenómeno curioso, que es e incluso problemático, que es que cuando tú tienes petróleo, ese petróleo te genera dólares. Esos dólares los utilizas ¿para qué utiliza uno los dólares? Para comprar bienes importados. Eso lo que quiere decir es que el gobierno vende los dólares para que la gente compre bienes importados y así se mejoran los niveles de vida de la gente. Al ofrecer esos dólares y al venderse esos dólares en el mercado cambiario, los ingresos, el valor de la moneda venezolana se fortalece. Sí, porque el bolívar puede comprar más dólares. Y eso, si el valor de la moneda venezolana se fortalece, entonces tenemos una paradoja ahí, que es que los bienes que producen los venezolanos, que produce la economía venezolana, distintos del petróleo, se hacen menos competitivos, se hacen más caros. Un país que tiene una moneda fuerte es un país que tiene más problemas vendiéndole a otros países, porque sus bienes son muy caros para otros países. Entonces, eso hace que en estos booms petroleros se haga muy difícil que sobrevivan otras industrias de exportación, que son las que podrían justamente sentar como que una base alternativa al petróleo. Ahora, ¿cuál es la solución a eso? La solución a eso es tratar de utilizar el dinero del petróleo, la siembra del petróleo, es utilizar el dinero del petróleo para poder invertir en cosas que hacen que esos otros sectores sean productivos. O sea, cosas que mantengan tu competitividad en otros sectores. Entonces, si tú estás perdiendo productividad en que eras productor de cacao, eras productor de café, eras productor incipiente de manufacturas, y esas cosas ya no te las quieren comprar en el resto del mundo porque son más caras. Entonces, tú lo que tienes que hacer es invertir en mejorar tu productividad en esos sectores. Eso es algo que el Estado venezolano tuvo mucha dificultad en hacer y en hacer bien. O sea, el Estado venezolano podía gastar, pero no podía invertir en mejorar la productividad. ¿Por qué? ¿Y por qué otros estados pudieron hacerlo? Hay un trabajo reciente que está en un libro que yo edité sobre América Latina, el Elgar Companion to the Economies, o sea, of Latin America and the Caribbean, el Companion, bueno, literalmente es el compañero, el libro de acompañamiento a las economías de América Latina y el Caribe, editado por Elgar. Hay un artículo que yo escribí con el científico político Michael Penfold, justamente donde trazamos lo que es el desarrollo de las instituciones venezolanas, y donde decimos que las instituciones venezolanas no son instituciones que desarrollan una tradición de provisión de bienes públicos, precisamente porque hubo una atrofia institucional en la capacidad de resolver lo que llamamos o lo que se llama problemas de coordinación, que tuvo que ver con la forma en la cual el petróleo fortaleció políticamente a la élite dominante cuando el petróleo se vuelve importante en Venezuela, que es la élite andina del gomecismo. Y de hecho, justamente también lo que argumentamos es que Venezuela tiene un sistema político que tiende a, a favorecer estos esquemas de control absoluto, como el esquema de la hegemonía andina en su tiempo y de la hegemonía chavista en tiempos más recientes. Entonces, en el fondo nuestro punto es que el Estado venezolano no es un Estado que está bien preparado para resolver, para proveer bienes públicos, para hacer política industrial, porque es un Estado que es muy vulnerable a la captura por grupos económicos. Pero esa vulnerabilidad tiene que ver con que no es en sí un Estado con capacidades técnicas fuertes, no es un Estado autónomo vis a vis las élites políticas. Es un Estado que nunca se ha tenido que legitimar. O sea,
otros estados y el proceso general de formación de los estados es un proceso que viene de aumentar el tamaño del estado en base a cobrarle impuestos a la sociedad, para lo cual tú tienes que poder mostrar los resultados de ese cobro de impuestos. Como el estado venezolano nunca tuvo que hacer eso, el estado venezolano tiene muy poca capacidad de invertir en en el tipo de proyectos que permiten esa legitimación, que son justamente los proyectos que aumentan la productividad. Por eso argumentamos que es un Estado en cierto sentido inherentemente muy débil e inherentemente poco autónomo. Gracias, Francisco. Entonces, podríamos decir que no se sembró el petróleo. El petróleo no fue parte, o sea, fue una mina constante, pero que no significó esto de una inversión a largo plazo para el bienestar de la población en general. Y me llama la atención el tema de la élite andina, como usted lo planteaba, porque justo cómo se redistribuía esa riqueza petrolera, o sea, qué se logró y qué costó, y ya nos mencionaba algunos elementos con respecto a esto. Em, y quiero pasarme a una siguiente pregunta y está relacionada con su libro. em, que documenta que entre 2012 y 2020 Venezuela sufrió la mayor contracción económica jamás registrada fuera de tiempos de guerra. ¿Cómo se destruyó una economía que llegó a ser la más rica de América Latina? Ya usted nos soltaba Sí. estos datos también. Sí, sí. Fíjate, es una pregunta muy interesante. Como te decía, justamente he estado en el centro de mis investigaciones a lo largo de los últimos años. Pero creo que tal vez es importante acotar algo. Am, una cosa es que el Estado venezolano no haya podido invertir eficientemente. Eso no quiere decir que el petróleo no ha beneficiado a los venezolanos, que los venezolanos no se han beneficiado del petróleo. Lo que quiere decir es que se han beneficiado de una forma que no ha probado ser sostenible en el largo plazo, porque ha sido, y bueno, en cierto sentido esta es una analogía que a veces se utiliza y que sigue siendo útil. Digamos, es como ganarte la lotería o como que recibas una herencia y que en vez de... ah, y bueno, y de hecho hay experimentos, hay trabajos que siguen a la gente que se ganó la lotería y encuentra que a pesar de haberse ganado millones de dólares, 10, 15, 20 años después, muchos de ellos terminan en bancarrota. Ahora, eso quiere decir que el dinero de la lotería no les benefició. No, o sea, ciertamente se lo gastaron en un montón de cosas que significaron beneficios para ellos durante el tiempo que lo tenían, pero no lograron convertirlo en ah, o sea, hubo algo que fallaron en hacer que no les permitió utilizar ese dinero para construir unas bases de prosperidad y estabilidad económica en el largo plazo. Y traigo esto a colación porque la pregunta central que nos une, que es si el petróleo beneficia a las familias venezolanas, es una pregunta que está muy en el centro de los debates políticos. Y hay veces que esta pregunta se utiliza dentro también de una cierta narrativa. Esa narrativa tiene que ver, por ejemplo, con el tratar de negar el impacto de las sanciones sobre la economía venezolana. O sea, hay quienes dicen, bueno, pero ¿qué es que si el petróleo no le llega a la gente, entonces no importa que sancionen a Venezuela, porque ese petróleo entonces solo los únicos que se benefician de ellos son la élite chavista? Y eso quiere decir que si tú lo cortas, los que se van a perjudicar son la élite chavista. Y fíjate que esa lógica, digamos, esa afirmación suena lógica. Yo creo que hay algo de esa afirmación que nos apela incluso digamos, a un nivel más básico. Es como, o sea, tiene una lógica que va conjuntamente con nuestros sentimientos emocionales. Bueno, el chavismo ha estado explotando este país, el chavismo le ha estado haciendo daño. Entonces, una explicación en la cual estas restricciones, que además están dirigidas a castigarlos a ellos, solo los afectan a ellos y no a nosotros,
digamos, tiene una cierta emotividad que cuadra con una visión política. Pero ahí, y por eso es que a mí, digamos, siempre me ha traído tanto la lógica de la economía, porque la economía nos permite, y hay gente que pregunta por qué los economistas utilizamos tanta matemática. Bueno, porque nos permite evaluar formalmente si hay afirmaciones o historias o teorías que tienen lógica. Entonces yo te hago aquí un ejemplo. Suponte tú que yo te digo que el 50% del dinero que entra a Venezuela se lo roba el chavismo. Por hacer algo simple, ¿no? La élite gobernante se lo roba. Y te digo que los ingresos venezolanos van a crecer en 100%. El, ¿En cuánto crecería el ingreso de las familias venezolanas? O sea, no de la élite gobernante. Si te hago esa pregunta, y bueno, si tuviésemos una dinámica más abierta, y estuviésemos en un salón de clases, se lo preguntaría en el salón de clases, y muchos dirían, bueno, no, si el chavismo se llega al 50%, entonces el ingreso de las familias va a crecer en un 50%. Y no, eso no es cierto, el ingreso de las familias va a crecer en un 100%. ¿Por qué? Bueno, piensa la lógica así, o sea, si las familias estaban recibiendo 50 y las élites se estaban llevando los otros 50, eso sumaba 100. Si eso se duplica y sube a 200, eso quiere decir y las élites se siguen llevando el mismo 50%, eso quiere decir que las familias ahora van a recibir 100 en vez de 50, quiere decir que su ingreso también se duplicó. O sea, y lo que te estoy tratando de decir con esto es que la idea que es correcto, es decir, en Venezuela hay altísimos niveles de corrupción y eso quiere decir que hay una buena parte del ingreso que no le llega a la gente. Eso no es contradictorio con la idea de que cuando los ingresos petroleros aumentan, hay mejoras en el bienestar de la gente. Y ahí te quería mostrar unas láminas un poco para mostrar ya esta lógica más con datos. El- entonces aquí les voy a mostrar unas diapositivas que están en inglés. Esto es el ingreso per cápita real de Venezuela, que es la línea que está más morada, y las exportaciones, también per cápita en términos reales. Y estas exportaciones son principalmente petróleo, son casi totalmente petróleo. 96% de estas exportaciones son petróleo. Y lo que aquí vemos es bueno, que están fuertemente relacionadas. Suben los ingresos petroleros, o sea, suben las exportaciones petroleras, sube el ingreso per cápita. Bajan las exportaciones petroleras, baja el ingreso per cápita. Se recuperan un poquito las exportaciones petroleras, se recupera el ingreso per cápita. Una correlación muy fuerte y una correlación y bueno, por supuesto, en economía siempre decimos, oye, ten cuidado con las correlaciones, la correlación no es causalidad, pero aquí sí, o sea, digamos, esa es la razón por la que uno necesita ser cuidadoso sobre los elementos, pero, digamos, aquí hay toda una literatura en estudio de la economía venezolana en la cual están, bueno, desde los mismos trabajos iniciales que mencioné de Alberto Adriani, pasando por los trabajos de Rubén Batista, de Bernard Mommer, Ricardo Hausmann, mis propias contribuciones, en particular en un trabajo que escribí en 1999 en el Journal of Economic Growth con Jeffrey Sachs, otro trabajo que está contenido en el libro que yo publiqué en el 2012 sobre Venezuela antes de Chávez con Ricardo Hausmann, y otros economistas venezolanos que han contribuido a esto y digamos, ah, todos tenemos y compartimos la interpretación de que aquí básicamente esto lo que muestra es que las exportaciones petroleras, para hablar en lenguaje de economista, causan los incrementos en el ingreso per cápita. Entonces, y más bien, incluso lo que hemos tratado de explicar es por qué es que este vínculo es tan fuerte.
Y hay varias teorías que podemos desarrollar más si alguien tiene interés en las preguntas que explican por qué este vínculo es tan fuerte. Pero fíjate que esto ya nos comienza a responder un poco la pregunta de por qué es que Venezuela tiene este colapso tan fuerte que ocurre entre 2013 y 2020. Bueno, porque sus exportaciones colapsaron. O sea, esto es lo que esto nos dice. Hay quienes dirían, bueno, pero ese es el ingreso per cápita se puede distribuir muy desigualmente, esto no necesariamente todos los cápitas son iguales en una economía. Así que veamos, por ejemplo, la pobreza. Esta es la pobreza calculada, estimada am, el, am, por el proyecto de Universidad Católica, la encuesta de condiciones de vida en COVID, conjuntamente con algunas series anteriores producidas por el Instituto Nacional de Estadística, pero los años más recientes, cuando el INE dejó de publicar data, esta data viene en COVID, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? También la misma dinámica. Cuando estaban subiendo las exportaciones petroleras, estaba cayendo la pobreza. El- cuando cuando comienzan a caer las exportaciones petroleras venezolanas, entonces sube la pobreza. Cuando en años recientes se recuperan los ingresos petroleros, comienza a bajar la pobreza nuevamente. También es una correlación muy fuerte. No es una correlación perfecta, bueno, porque ocurren muchas cosas, ¿no? Esto nos dice, pareciera sugerir que ya cuando llegamos a estos momentos de pico, se hizo difícil reducir la pobreza más allá de un cierto umbral. También hay momentos, por ejemplo, en los cuales tú ves el aumento en la pobreza, por ejemplo, aquí que tienes en el 2003, que es justamente un año en el que fue el año del paro petrolero. Pero más allá de esto, efectivamente existe un vínculo bastante fuerte que muestra este gráfico entre el bienestar de los grupos más pobres y el ingreso petrolero. Entonces no es cierto que este ingreso no tenga nada que ver con el bienestar de la gente. Claro que tiene que ver. Ahora, que es cierto que este ingreso no necesariamente se utilizó y se invirtió de la forma más razonable para asegurar que estas mejoras en bienestar fuesen más duraderas. Porque también, eso también es cierto, porque también, por ejemplo, aquí nos tenemos que hacer una pregunta, o para volver a este gráfico, aquí tal vez esta manifestación de que los ingresos petroleros te caigan tanto y que también que eso te traiga hacia abajo el PIB, justamente lo que te está mostrando es que el país no logró sembrar el petróleo. O sea, si Venezuela, si hubiese tenido políticas más adecuadas, debería haber llegado a un nivel en el cual el país no era tan vulnerable ante la caída de los ingresos petroleros, pero resultó ser muy vulnerable por el fracaso de esas políticas. Y esto me lleva, y lo que les quería un poco mostrar más directamente es Am, bueno, primero, la gran magnitud del colapso económico venezolano que nos ha llevado a que en su nivel más bajo nos llevó a un ingreso per cápita del mismo nivel de 1938. Otro tema aquí que es muy interesante e importante, este gráfico en cierto sentido refleja lo que ya yo les había mostrado, que es que este colapso se da en un momento en que caen las exportaciones petroleras. Y fíjense para tener un poco la magnitud de la idea, o sea, Venezuela en el 2012, esta es data trimestral, estaba vendiendo alrededor de 25.000 millones de dólares por trimestre, o sea, 100.000 millones de dólares al año. Para el 2020 estaba vendiendo uno, dos, dos y medio, o sea, el total termina siendo como seis. 1.000 millones de dólares en todo un año. Entonces tú tienes una caída del 93% de los ingresos petroleros. Pero fíjate tú, y por eso aquí represento también los precios del petróleo. Fíjate tú que la primera parte de esta caída se da justamente como resultado de la caída de precios del petróleo. Y la otra parte se da aún cuando los precios del petróleo se están recuperando.
Hoy voy a hacer otra cosa, si me permite un momentito. Déjeme. ah, quiero, de hecho, pasar unas láminas que tenía justamente en otra presentación, pero que se las quiero mostrar ahora. Regresemos. Ok. Entonces, fíjate, aquí el- hay mucha gente que te dice. Bueno, pero, oye, las sanciones no son la causa de la crisis, porque la crisis comenzó antes de las sanciones. De hecho, entiendo que hay un libro, una publicación de unos economistas venezolanos que están en una universidad en Monterrey, en México, que está por salir, que está haciendo este argumento. Y este argumento, de hecho, lo que este gráfico hace es que traduce ese argumento, digamos, muy conocido en el debate público venezolano, a la lógica con la que nosotros a veces los economistas vemos analizamos los datos. Y lo que aquí se está mostrando es que las sanciones llegan en 2017, las primeras sanciones, pero hay una caída muy significativa del PIB que ocurre antes de esas sanciones. Entonces, hay quienes verían esto y dirían, pero bueno, si aquí ya esto había comenzado antes, y fíjate, esto fue simplemente la continuación de lo que había ocurrido antes. Y te dirían, bueno, eso quiere decir que las sanciones no son la causa, tiene que haber sido otra cosa, porque lo que sea que lo causó tendría que haber impactado, tendría que haber comenzado aquí o antes, pero no después, ¿no? Ahora, digamos, pensar de esa forma, yo creo que adolece ah, de un defecto que es el de pensar mecánicamente en los datos sin pensar cuál es tu modelo causal para interpretar los datos. Cuando tú interpretas datos, siempre es muy importante, o sea, los datos no se interpretan sin una teoría. Los datos se interpretan de acuerdo con una estructura de pensamiento que te indica, oye, si las sanciones afectan a la economía venezolana, yo esperaría que ese efecto se manifestase aquí. Y entonces lo que debemos estar evaluando es el canal, no el resultado. Nosotros debemos estar evaluando si el mecanismo a través del cual las sanciones tenemos la hipótesis de que afectan o no afectan, así es un mecanismo que directamente se ve afectado. Entonces fíjate tú por qué es que pensar de esta forma es equivocado. Aquí están los precios del petróleo. Mira qué pasa si metes los precios del petróleo en este gráfico. Venezuela estaba vendiendo petróleo por $100 el barril. El precio del petróleo cae alrededor de $35 el barril entre 2012 y 2016. Entonces, bueno, o sea, si el país lo que vende al resto del mundo es petróleo y el precio de eso que le vende el resto del mundo cae en dos terceras partes, bueno, eso es como que a ti te reduzcan tu salario en dos terceras partes. Vas a tener una crisis enorme, no vas a poder pagar el alquiler, te vas a tener que ir de tu casa, vas a tener que sacar a los niños del colegio, vas a tener que hacer un montón de cosas porque uno no puede vivir con un tercio del salario con el que uno vivía antes. Entonces, esta primera parte de la crisis, a pesar de que esta línea azul parece recta, en realidad te está representando dos fenómenos. Una primera parte de la crisis es esta caída de precios del petróleo. En un país que estaba muy mal manejado y que no estaba preparado como podría haberlo estado si hubiese estado mejor manejado para enfrentarse a esta caída de precios del petróleo. Pero en realidad, lo que es interesante de este gráfico cuando vemos estas dos cosas juntas es que cuando los precios del petróleo comienzan a recuperarse en 2017, este es el momento en que nosotros debíamos haber esperado que la economía venezolana se recuperase o por lo menos se estabilizase. Y si tú ves toda la historia económica de Venezuela, es esto, caen los precios del petróleo y el país entra en recesión, suben los precios del petróleo y el país se recupera. ¿Por qué diablos subieron los precios del petróleo en el 2017? El país no se recuperó y no se estabilizó. Entonces ahí sí que tiene lógica la idea de que aquí estaba pasando otra cosa. O sea, como que las dos partes de este gráfico, una primera parte y una segunda parte, no son las mismas. Y tienes que pensarlas y verlas de una forma distinta. Ah, entonces ahí es donde está mi punto sobre, centrémonos en el canal a través del cual ocurren los efectos. Este canal es la producción petrolera.
Y en realidad la evidencia que hay, que yo estudiaba en muchos trabajos, es que la producción petrolera venezolana se vio afectada por las sanciones. Fíjate, este gráfico muestra que la producción petrolera venezolana estaba bastante estable hasta inicios de 2016. En enero del 2016, los precios del petróleo caen por debajo de $30 el barril. Esto naturalmente afecta la producción porque es un país que tenía problemas, digamos, cuando esto pasó en muchos países petroleros en esa época. Tiene lógica que si el precio te cae, entonces algunos de los barriles que tú tenías que producir ya no era tan rentable producirlo. Pero fíjate que en 2017 Estados Unidos pone sanciones financieras y aquí ves que inmediatamente después de esto comienza una aceleración de la caída de la producción. La tasa de caída aquí es 1% mensual, la tasa de caída aquí es 3% mensual. Después, en enero del 2019, Estados Unidos impone sanciones petroleras primarias. Aquí tienes otra caída de alrededor de 30%. En febrero de 2020, Estados Unidos impone sanciones secundarias y tienes otra caída de alrededor del 40%. En noviembre de 2022, Estados Unidos, durante la administración Biden, le otorga una licencia a Chevron, que es una licencia para que le permite a Chevron por primera vez vender petróleo venezolano. Y lo que vemos es que a partir de ese momento hay otro punto de inflexión y comienza a recuperarse la producción petrolera venezolana. Entonces aquí tienes, digamos, cuatro intervenciones que están muy claramente asociadas con cambios en esta tendencia. Y bueno, en el trabajo que yo he hecho, reflejado en mi libro, más o menos utilizo esto y otros modelos, y llego a la conclusión de que las sanciones explican aproximadamente la caída, la mitad de la caída del PIB venezolano en este periodo. No son la única causa, hay otras causas, entre ellas de las que la gente habla mucho, de las malas políticas, la corrupción, todo eso. Pero ciertamente el país no habría tenido una crisis tan grande como la que tuvo en ausencia de las sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos. Y justamente por eso es que ahora que se están levantando las sanciones, digamos, todos los analistas económicos están esperando y están proyectando que la economía crezca a dos dígitos. O sea, si las sanciones no tuviesen ningún efecto, entonces levantar las sanciones tampoco tendría ningún efecto. Muchas gracias, Francisco, por estos gráficos. Definitivamente el penúltimo gráfico es completamente revelador y contrasta y bota muchas de las narrativas que hay, incluso de personas que critican con mucha preocupación el tema de las sanciones, pero este gráfico ejemplifica perfecto lo que usted ha dicho. O sea, no, hay muchos otros factores que intervienen, ¿no? En hablar de si las sanciones o no son la razón del colapso. Y me parece que eso es un aporte fundamental. Quiero aprovechar a involucrar algunas de las preguntas que hemos recibido por parte de los participantes. Y usted mencionaba el tema de cómo Estados Unidos es un actor protagonista, ¿no? En este cuento. Así que hay una pregunta relacionada a que esta nueva relación entre Venezuela y Estados Unidos tendría algún impacto en la economía venezolana más allá de la industria petrolera. Es decir, un posible aumento en inversión extranjera en el país que podría aumentar los prospectos económicos para la población. Sí. Bueno, la respuesta es sí, pero la respuesta es sí, primero por el tema petrolero, porque justamente lo, ah, digamos, lo que estaba resaltando en esta presentación es que el petróleo y los ingresos petroleros son el dinamizador de la economía venezolana. Históricamente lo ha sido y lo va a seguir siendo. Y tal vez si logramos algún día sembrar ese petróleo, entonces eso va a dejar de ser así. Va a haber otros sectores que le van a imprimir más dinamismo a la economía, pero la realidad de Venezuela en este momento es que el petróleo es el que la dinamiza. Entonces, dado eso, Am, si nosotros tenemos una recuperación de la producción petrolera con un levantamiento de sanciones y un aumento en los ingresos petroleros del país, la economía va a crecer, indudablemente. Ahora, Am, ¿va esto más allá del petróleo? Sí, yo creo que va más allá del petróleo, definitivamente puede ir, porque hay otro tema, que es que el petróleo, si bien el canal que yo expliqué aquí es el canal petrolero, yo también creo que tenemos evidencia muy, muy sólida
de que hay otros canales que también operan y que también son relevantes, que van más allá del canal petrolero. Y tienen que ver con el efecto de las sanciones y el efecto de un fenómeno que yo en mi libro, en otras publicaciones he llamado el fenómeno de toxificación de la economía venezolana, como disuasor de la inversión privada, y su fuerte relación con la caída de la productividad de Venezuela. De hecho, nosotros en otro gráfico que creo que no tengo aquí entre los que tenía preparados, pero está en varias de mis publicaciones, muestro cómo la productividad venezolana venía en caída también durante los tiempos de Chávez y Maduro, pero se viene al suelo después de 2017, también justamente después de la implantación de las sanciones. Entonces, ah, entonces la explicación de eso justamente es porque en una economía sancionada y en una economía toxificada, hay muchos menos incentivos para hacer negocios. Bueno, tanto así que si la economía está sancionada y Estados Unidos te prohíbe, quiere decir que es ilegal, que puedes ir preso por invertir en Venezuela, o tal vez no necesariamente por invertir en Venezuela, pero lo que pasa, bueno, la arquitectura de las sanciones es una arquitectura muy compleja en el cual... am, si tú, o sea, tú tienes prohibido, por ejemplo, bajo las sanciones que estuvieron impuestas en Venezuela, tienes prohibido tener cualquier negocio con el sector público venezolano. Pero para operar en la economía venezolana, muchas veces necesitas interactuar con el sector público venezolano. La OFAC emite ciertas licencias que te permiten hacer cosas tales como pagarle impuestos al gobierno venezolano. Pero hay otras cosas donde no necesariamente estás autorizado para hacerlas, que involucran al Estado venezolano y donde además lo que te puede pasar es que la interpretación de muchas de estas normas es muy ambigua, y eso quiere decir que el inversionista que está entrando en un país como Venezuela está corriendo el riesgo de hacer algo que no está muy claro si se puede hacer o no, pero que no hay nadie que te responda a la duda. Lo que tienes es el riesgo de que la OFAC te diga, o que las autoridades judiciales te digan, no, mira, tú estabas ayudando al gobierno de Venezuela y por lo tanto estabas violando sanciones y por lo tanto estás expuesto a ciertas penalidades. Entonces, esto lleva al fenómeno de lo que se llama sobrecumplimiento, que es donde, en particular las entidades financieras, pero también otros actores, terminan diciendo, bueno, para mí no vale la pena el riesgo de yo estar asociado con Venezuela, porque la verdad que no estoy ganando muchísimo de ese mercado, y el costo reputacional, el costo regulatorio, la posibilidad de que me digan, no, pero es que mira, imagínate que resulta que tú le compraste insumos a una empresa y resulta que esa empresa después era de un testaferro de alguien que estaba en el gobierno. Imagínate el costo de tener que averiguar con cada empresa con la que tú tienes cualquier compra, cualquier transacción, quiénes son sus dueños, y de documentar eso para que los FAC no te puedan acusar de haber podido ayudar, de haber ayudado al gobierno venezolano. Entonces muchas de ellas simplemente dicen, yo me salgo de la economía. Cuando Estados Unidos da la señal, no solo es el levantamiento de sanciones, sino Estados Unidos ya da la señal, mira, no hay ningún problema, puedes hacer negocios con Venezuela. Venezuela, nosotros estamos haciendo negocios con Venezuela. Entonces ahí te cambia totalmente la actitud del sector privado, y eso te permite que se generen aumentos en inversión fuertes y significativos fuera del sector petrolero. Gracias, Francisco. Y estamos ya contra el tiempo y están llegando varias preguntas, así que voy a continuar. ¿Existe una hoja de ruta realista para la recuperación económica en Venezuela? Bueno, existe. Esa es una buena pregunta. A ver, fíjate. Ciertamente hay muchos economistas y especialistas de muchas índoles que han trabajado en generar una hoja de ruta, en generar programas económicos, y de hecho, bueno, también después podemos entrar en la evaluación de si son buenos o son malos, ¿no? Hay un debate, hay debates de ideas entre economistas. Pero por centrarnos en lo que se ha hecho fuera del gobierno, porque bueno, el gobierno tiene sus planes y eso es parte de su trabajo de ser gobierno. Alrededor de la Universidad de Harvard, liderizado por Ricardo Hausmann, se hizo un esfuerzo bien importante a lo largo
de varios años, que fue lo que desembocó en el llamado Plan País, que se lanza a finales del 2018 y que de hecho después terminó siendo la plataforma electoral y programática de la oposición durante los tiempos de liderazgo de Juan Guaidó. Después hay otro grupo de economistas que incluyen a economistas como Gustavo García, Rafael de la Cruz, que han trabajado en el programa de María Corina Machado. Yo también he estado, digamos, involucrado en el diseño de planes en ciertos momentos para la economía venezolana, en particular en el año 2018, cuando hubo una división táctica en la oposición. Había quienes pensaban que no se debía ir a elecciones y optaron por el boicot de las elecciones, y hubo otros que apoyamos al gobernador Henry Falcón en su aspiración presidencial, y él en ese momento me llamó para coordinar el programa económico y lo hice. Ese programa se llamó La Gran Transformación y tiene una serie de planteamientos. Pero bueno, lo que pasa, uno de mis profesores en Harvard y uno de mis mentores, Stephen Marlin, justamente decía que el problema de la economía es que nosotros le estamos apuntando a un blanco que se está moviendo todo el tiempo. Entonces, esos planes no necesariamente son planes que se diseñaron para este momento y para esta coyuntura política, porque además ahora tenemos una coyuntura política donde ni siquiera sabemos muy bien en qué tipo de transición estamos. Yo publiqué un artículo en la revista Foreign Affairs hace una semana, de hecho, fue la semana pasada, hace 8 días, donde justamente esbozo cómo debe ser la estrategia económica para la reconstrucción de Venezuela. Y lo que apunto es que es necesario hablar de lo que hay que hacer, pero también el cómo es muy importante. O sea, tú no puedes desvincular la economía de la política, en parte porque Am, una de las cosas aquí relevantes es darle garantías a los inversionistas. Venezuela no tiene la capacidad de, por su cuenta, recuperar el sector petrolero. La empresa petrolera venezolana no tiene dinero, está quebrada. Bueno, viene una larga experiencia de sanciones, además de todos los otros problemas que ya tenía no relacionados a las sanciones. Entonces, tú tienes y tampoco tiene la capacidad de pedir prestado internacionalmente. De hecho, sigue estando sancionada en esto, todavía no puede pedir prestado. Y además tendría un riesgo altísimo y tendría un costo financiero muy alto, entonces tienes que traer inversión privada. Pero bueno, esa inversión privada, mucha ha mostrado escepticismo sobre invertir en Venezuela. Yo creo que es importante entender cuál es el escepticismo relevante ahí. Am, las empresas, como por ejemplo Exxon, el CEO de Exxon, justamente cuando la reunión en la Casa Blanca, donde el presidente Trump trató de convencerles de invertir en el sector petrolero venezolano, el CEO de Exxon dijo, bueno, pero es que en ese país ya nos han expropiado 2 veces. Es interesante pensar en cuáles son las dos expropiaciones a las que él se refiere. Una es la renegociación de contratos que hizo Chávez con la migración de contratos de empresas mixtas en el 2007. Esa fue una. Esa fue la segunda. La primera fue en 1976. Entonces, el que fue 23 años antes de que Chávez llegase al poder. Entonces, aquí estamos hablando de una queja. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo este CEO? Este CEO nos está diciendo, mire, Venezuela no es un país con reglas claras. El Venezuela no es un país donde nosotros sabemos a qué atenernos. Venezuela es un país donde nosotros metemos nuestro dinero y nos pueden venir a expropiar en el futuro. Y en ambos casos, tanto el caso de Chávez como el caso de la nacionalización del 76, fue un gobierno que estaba cambiando contratos que habían sido hechos por un gobierno anterior o previo. Lo que se hizo en el 2017 fue revertir los contratos firmados por el gobierno de Caldera, por el segundo gobierno de Caldera. Lo que se hizo en 1976 fue nacionalizar a empresas que venían de concesiones que habían sido dadas durante los años de Gómez. Entonces, fíjate que la interpretación de lo que dice el CEO de Exxon no es qué pasa, no es
el chavismo me va a expropiar de nuevo. No, et- esa es una lectura. Otra lectura es, ¿qué pasa si llega otro movimiento político? ¿Qué pasa si la oposición me expropia? Y no porque la oposición sea antisector privado, pero tú tienes que el liderazgo de la oposición está diciendo, por ejemplo, y María Corina Machado ha dicho, que esta asamblea, esta ley de hidrocarburos aprobada por esta asamblea no proviene de una asamblea legítima. Ahora, ¿cuál es la solución a esto? Y yo, ojo, no le estoy tratando de echar la culpa a María Corina, estoy tratando de ilustrar un problema político más sencillo, que es que siempre que tú tengas una política polarizante, entonces no importa solo lo que te está diciendo el gobierno que está en el poder, ni importa solo las leyes que ellos aprueban, porque esas leyes las puede cambiar un gobierno en el futuro. Ni siquiera importa lo que está en la Constitución, porque la Constitución también se puede cambiar. Entonces, tú, la realidad que te está expresando ese comentario es de un país que tiene una política polarizada y esa política tiene que volverse una política menos polarizante para que los inversionistas puedan creer que hay estabilidad. Y eso quiere decir que tiene que haber acuerdos entre todos los actores políticos. Esa es la razón por la cual yo, que de hecho he sido muy crítico de la oposición, digamos, más partidaria de una línea dura y muy crítico de la misma María Corina Machado, justamente lo que planteo en mi artículo es, esto no va a funcionar si el sector liderizado por Machado no está involucrado dentro de las negociaciones. Porque lo que debería en este momento el presidente Trump y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, deberían estar diciendo es, vamos a sentarnos no solo con la oposición que está representada en la Asamblea electa en el 2025, sino con la oposición liderizada por Machado y vamos a plantear cuáles son los acuerdos que nosotros necesitamos aquí para relanzar a la economía de este país. Ahora, que eso también va a requerir acuerdos políticos, por supuesto, y que va a requerir una negociación complicada desde el punto de vista político. Si hay una forma en la que yo creo y esperaría y desearía que Estados Unidos pudiese utilizar el poder de negociación que claramente adquirió a partir del 3 de enero en Venezuela, es haciendo que estos distintos sectores se sienten y logren un acuerdo sobre el futuro del país. O sea, yo creo que nosotros, yo lo que creo que es importante es que nosotros como venezolanos podamos vencer esta idea de que el país lo puede gobernar solo una de las dos partes. Yo creo que el país, que si una de las dos partes ambas de las cuales tienen sus argumentos para defender su legitimidad. Y yo personalmente como venezolano me parece que el argumento más obviamente sólido es el de la oposición que claramente ganó las elecciones del 2024. Pero es que este problema va más allá de eso. O sea, Chávez también le tenía legitimidad en el 2007. Él acababa de ganar unas elecciones que le ganó a Manuel Rosales con más del 60% de los votos. La pregunta no era si Chávez tenía legitimidad para hacer eso. Acción Democrática tenía legitimidad también para revertir las concesiones que habían sido dadas por el gomecismo. La pregunta no es una pregunta sobre legitimidad, la pregunta es cómo es que nosotros le podemos garantizar a la inversión estabilidad y la estabilidad requiere amplios acuerdos políticos y esos amplios acuerdos políticos básicamente se tratan de que como país nosotros podamos discutir cuál es el proyecto que nosotros queremos de nación y cuáles son los espacios de coincidencia en el país que queremos y lograr por lo menos ponernos de acuerdo sobre esos espacios. Francisco, estas preguntas podrían ser fácilmente otros 3 webinars porque es Así es. demasiada información y me parece que es sumamente fundamental hacer ese contraste. Yo creo que esta conversación que tuvimos ahora nos ayuda a ver que no todo es blanco y negro, sino hay muchos matices, hay muchos grises y hay otros colores involucrados, ¿no? Entonces, es una conversación que se puede retomar en el futuro y además tenemos que seguir la pista a lo que está pasando en Venezuela, más allá de lo que está pasando en el mundo, porque es cosa de que cambie de un día para otro muchas de las situaciones que se están viviendo. Hay otras preguntas que lamentamos no poder cubrir por el tiempo, ya llegamos a la hora, pero Francisco, muchas gracias por acercarnos a un mejor entendimiento de la economía en Venezuela y el colapso de esta riqueza petrolera y que el resultado de decisiones políticas internas, presiones externas también involucradas y de un modelo que no fue sostenible, sobre todo para las familias venezolanas. Seguiremos conversando sobre los desafíos y las rupturas del tejido social el próximo martes en el mismo horario. Así que gracias, Francisco, y esperamos retomar estos temas en el futuro con usted
Y a todos y todas, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Jesse, por la invitación. Un gusto. Muchas gracias.